Qué linda es tu capital, Asunción, la madre de ciudades. Por fin llegó el momento de conocer Asunción, la capital de Paraguay, la séptima capital que recorremos en esta travesía por América del Sur. Llegamos, estuvo tranquilo el tráfico, primera prueba superada. Vamos a dejar la moto aquí en un estacionamiento, con eso poder recorrer y caminar toda la zona céntrica más tranquilos. Ya estamos bien protegidos, busito manga larga, sombrerito. Que no se nos dé la ansiedad y el nerviosismo. El sombrerito y bloqueador. Y como dijo Camilo, vamos a recorrer como partes históricas, monumentos que hay aquí en la zona. Y a disfrutar, ya la gente nos ha recibido muy bien y bueno, aquí les vamos a mostrar. Cinchando para no flotar. En un barrio de Asunción, quien quiere viene y quien te va, y la llaman al campo, la galopa va a empezar. Asunción es conocida como la madre de ciudades porque se convirtió en el centro de toda la provincia gigante de las Indias, que iba del Amazonas hasta la Patagonia, y fue el punto de partida de expediciones que fundaron unas 70 ciudades americanas, entre ellas Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Concepción del Bermejo en Argentina, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, Santiago de Jerez en Brasil y por supuesto en Paraguay. La primera parada que hacemos es en el Panteón Nacional de los Héroes. Este panteón lo construyó el Mariscal López, dedicado a la Virgen de la Asunción, que es la patrona de esta ciudad. Y ahora reposan las cenizas de él, del Mariscal López, y del soldado desconocido del Chaco, y de varios héroes también de la patria. Esto es viajar en Paraguay. Nos gusta recorrer estos lugares, pero el calor no dejamos de sentirlo y bueno, se notará en mi cara un poco sudorosa y roja. ¿Por qué Asunción? Porque cuando se fundó esta ciudad en 1537, el 15 de agosto, los españoles se inspiraban en algún santo, ¿sí? Por todo este tema del cristianismo y los españoles, la colonización. Entonces justo en esa fecha coincide con la Asunción de la Virgen María al cielo. Entonces por eso es Santa María de la Asunción. La galopa va a empezar. Y saliendo del Panteón Nacional de los Héroes nos encontramos con otro punto icónico aquí en Asunción, que es el kilómetro cero de las rutas nacionales que parten desde Asunción. Es una placa que está aquí en el piso, al frente del Panteón. Ahora llegamos a la Catedral Metropolitana de Asunción. Esta fue la primera diócesis del Río de la Plata y bueno, todo esto viene desde la época colonial. También muy cerca de aquí queda un museo donde se puede conocer un poco más de la historia. Justo queríamos entrar a la catedral, pero creo que es el mediodía y cerraron. Sonaron las campanas y cerraron las puertas. Así que bueno, seguimos recorriendo un poco más de estos lugares emblemáticos de Asunción. Aquí ya muy cerca se ve la costanera del río Paraguay también. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor.
Aquí el día de hoy está a unos 37, 38 grados, está impresionante. Estamos dándola toda. Estamos sudando la camiseta, como dirían en Colombia. Muy lindo, pero este calor desgasta mucho más rápido. Pero bien, estamos contentos porque hemos podido ver muchas cosas bonitas. Nos está sorprendiendo mucho esta ciudad. Tiene mucha historia, tiene muchos monumentos. De verdad que no esperábamos encontrar tantas cosas bonitas. Y también, hablando del calor, bueno, en Paraguay generalmente hace calor, pero nos cuentan que aquí en Asunción se siente un poco más de calor, por lo que, por decirlo así, es una selva de cemento. No es como en el interior, que es más rural. Entonces aquí dicen que se siente más calor. Un poco de historia del Palacio de los López. Bueno, su nombre se debe a que se dice que aquí vivió el mariscal López junto a su familia. Pocos años después de que quedó terminada la casa por completo, llegaron los brasileros y la ocuparon. Después de eso la casa estuvo abandonada hasta que en 1890 empezó su reconstrucción. Desde ese tiempo hasta ahora es la sede del gobierno paraguayo. Para conocer un poco más de la historia de esto que estamos recorriendo, acabamos de entrar al Museo Casa de la Independencia. Este lugar era frecuentado por los principales protagonistas de la independencia de Paraguay, y esta casa la utilizaban para sus reuniones secretas. El Museo Casa de la Independencia es considerado como el sitio más representativo de la independencia de Paraguay de España, que esto ocurrió en mayo de 1811. La conspiración contra el gobierno español hecha en esta casa por los protagonistas de la independencia de Paraguay culminó la noche del 14 de mayo de 1811, cuando los patriotas se dirigieron hacia el gobernador español, quien entregó el mando. Esta independencia se consiguió solamente con paraguayos y sin derramamiento de sangre. Estamos en una callejuela que tiene una gran importancia para la independencia de Paraguay. Estamos en la Casa de Independencia, que tiene sus dos entradas. Anteriormente en esta zona también se encontraba la esclavitud, entonces los esclavos salían por esta callejuela. Así que bueno, cuando terminaban sus reuniones, planeando todo lo que iba a ser el tema de la independencia, evitaban salir por las entradas principales para no levantar sospechas, y salían por esta callejuela. Se conectaba por estos dos costados, anteriormente también daba aquí a la calle. Se dice que es muy importante porque aquí fue el primer paso hacia la libertad de Paraguay. Así que bueno, estamos aquí recorriendo un poco de esa historia que hay detrás de este gran país. Fuimos por Changua porque los otros lugares que queríamos conocer quedaban un poco retirados del centro, y Camilo se moría de ganas por conocerlos. Y llegamos al Estadio Defensores del Chaco. Para los que saben, me encanta el fútbol y cómo no íbamos a venir aquí a este lugar. En 1916 el presidente de esa época donó estas tierras para crear este estadio. Desde ahí pues nació la historia de este mítico estadio. Con el pasar del tiempo, bueno, aparte de la guerra de la Triple Alianza, después ocurrió otra guerra en el Chaco, que hay aquí una zona árida entre Bolivia y Paraguay. Entonces ocurrió una guerra entre estos dos países. Entonces este estadio se utilizó para que las tropas paraguayas llegaran aquí y se prepararan todas para ir a combatir a esa guerra. Y en honor a todos esos combatientes de la guerra del Chaco, adquirió este nombre, Defensores del Chaco. No sé si estoy equivocado, bueno, ahí les compartimos un dato curioso de este lugar increíble que, bueno, alberga la casa de la selección de Paraguay.
Y llegamos en este caluroso día a nuestra penúltima parada de esta ruta maravillosa por Asunción. Llegamos a la sede de la Conmebol. Yo no conocía o no tenía conocimiento de que en Asunción se encontraba la sede de la Conmebol. Así que no podíamos dejar de visitar este lugar. Y mire esos mangos, mire ese manguito, qué belleza. Oh, qué bendición de Dios. Tome, señorita. Ah, qué rico. Ahorita lo comemos. Y llegamos a este santuario. Me encanta todo el tema del fútbol. Y bueno, ver las copas, son las originales, nos cuentan. Ahí está una de la Copa América. Aquí una de la Copa Libertadores. Impresionante. También hay referencias de los diferentes torneos que se han realizado a lo largo del tiempo. ¿Qué tal la copa? O sea, es otra cosa verla así, tan de cerca, uno solo la ve en televisión y no, aquí ya se ve otra magnitud. Muy chévere, un privilegio estar aquí. Con los diferentes campeones de cada año. Bueno, Colombia 2001. También hacemos parte de ese grupo y bueno, contentos de estar aquí observando toda esta historia. Aquí vamos a encontrar 1800 objetos, trofeos, camisetas, balones, todo referente a la historia de la Conmebol. Cuando uno llega, en toda la entrada se encuentran las 10 banderas que hacen parte de la Conmebol y bueno, aquí un poco de historia y títulos importantes de cada selección. Aquí en esta sala se encuentran el campeón de Libertadores de cada año, también Sudamericana, y aquí nos encontramos con el Once Caldas. ¿Por qué me llama tanto la atención y paro aquí? Porque bueno, en el 2004 un equipo de poco presupuesto, con increíbles jugadores, y a pesar de todo pronóstico, salió campeón de la Copa Libertadores frente a un Boca Junior que tenía un equipazo en su momento. Ese momento, en el 2004, unió todo un país, salíamos a las calles a celebrar, llorar de la emoción y ver cómo Juan Carlos Henao, el arquero de ese momento, tapó todo. Impresionante, hasta el día de hoy se me eriza la piel. Increíble recuerdo. Y aquí dejamos nuestra marca de que Colombia Travel conoció el Museo de la Conmebol, un sueño que se hace realidad. Hacemos parte de la historia.
Y desde la costanera nos vamos cerrando este capítulo maravilloso. Qué ciudad tan bonita, Asunción. Sorprendente, la verdad que nos sorprendió mucho. No sabíamos bien qué lugares íbamos a recorrer y a medida que dimos el primer paso fuimos avanzando y lo que recorrimos nos gustó mucho. Sí, es una ciudad que hay que recorrer, hay que dejar ese miedo a un lado, no tener de que nos van a robar, que es caótica, no, es como toda ciudad, como todo, en todo lado hay gente buena que sale a trabajar cada día, gente mala desafortunadamente, pero si tú andas con buena energía no va a pasar nada malo. Conocimos un poquito porque esta ciudad tiene mucho por mostrar. Sí, no, como decimos, no se puede conocer todo, pero quedamos contentos con el recorrido que hicimos aquí en Asunción, un poco de historia, de cultura, de fútbol, bueno, cosas que lo apasionan a uno. Y tráfico en Sidecar. Tráfico en Sidecar y también un poco de su belleza paisajística y bueno, aquí en la costanera terminamos, la idea es recibir el atardecer y disfrutar, pues, cerrar con broche de oro este día. Así sobrevivimos al tráfico de Asunción. Lo hicimos en Sidecar por Sudamérica. Entonces un abrazo y nos vamos a reencontrar con un amigo viajero que hace tiempo no vemos, es familia, es amigo de esta casa, así que bueno, ¿quién cree que será? When I think about yesterday, my oh my, my oh my, a kiss and so I did. Regresamos al centro de Asunción. Vamos a encontrarnos con ese amigo del que tanto le hemos estado hablando. ¿Quién será? ¿Quién será? Hagan sus apuestas, escriban en los comentarios. Como dijo Camilo, es un gran amigo de la casa, de este proyecto, un hermano también que nos ha dado el viaje. Bueno, estamos muy felices de que muy pronto, dentro de unos minutos, nos vamos a encontrar con él. ¿Dónde? Ahí me lo espejo. ¿Lo ves? Yo no lo veo. No sé. Ah, sí, ahí está. No nos reconoce. ¡Ah, lo encontramos! ¿Quién será? ¿Quién será? No sé, ni sé. Ni Tun, nos tun, dio. tun, 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 tun. Sí, vamos. Gracias. ¿Quién será? ¿Quién será? Ya lo veremos. Finalmente. Hola, Paul. Muy bien. ¿Cómo estás, mi hermanito? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno verte. Un poco más viejo. Todos. Todos. Since I met you, I feel unbreakable. Since I met A Paul tuvimos la oportunidad de conocerlo en Ushuaia en el año 2020, febrero 2020 nos conocimos con Paul antes de que empezara la pandemia. En este capítulo fue ese momento en que llegamos a ese lugar, cuando lo conocimos en Ushuaia. Ushuaia, sí. Rulos Camp. Río Olivia. Yes. Acampamos 7 días al lado del río Lidia
donde se filmó la película El Renacido. Él fue el que encontró el camping. Él fue el que encontró el camping. Y bueno, aquí estamos, nos encontramos ahora en Asunción, un gran amigo que nos ha dado esta vida. Thank you, Paul. Do you like Paraguay? Sí, gente es muy amable, clima es muy Caliente. caliente, sí, todo es barato, tienes no mucho montaña. Yes. Paul es de Inglaterra, para los que no saben. Y bueno, es un viajero ya. ¿Cuántos años de viaje? 6. 6 años de viaje. Siempre es lindo reencontrarse con amigos del viaje después de tanto tiempo y en un punto tan especial como lo es Asunción. Luego de una buena charla, fuimos a conocer la estación central del ferrocarril. El transporte ferroviario en Paraguay inició en 1861 con el impulso desarrollista del presidente Carlos Antonio López y como coprotagonistas los técnicos y empresarios ingleses quienes guiaron su implementación, configurando una empresa que por mucho tiempo fue modelo de vanguardia tecnológica, desempeñando un papel efectivo en el desarrollo social del país por más de un siglo. Tuvo su época de auge, pero también de apogeo, y en la década de los 90 el ferrocarril dejó de funcionar. El calor está una locura, pero bueno, de verdad que nos sorprende mucho Paraguay, como tanta riqueza, tanta historia que hay detrás de este país, poco conocido en toda la región, poco se habla de Paraguay, y una vez uno llega y empieza a descubrir toda esta parte de historia tan linda, de verdad que lo deja uno sin palabras, sorprendido de cómo un país aquí en Sudamérica en su tiempo era una potencia. Y nos vamos despidiendo de Asunción, qué mejor manera que con amigos y en un lugar histórico. Estamos en Lido Bar y aquí tiene una insignia de que quien vino a Asunción y no vino a Lido Bar, no vino a Asunción. Entonces bueno, podemos estar aquí y disfrutar ahorita de algo así entre amigos. Lo visitamos, estamos aquí en Asunción. Muy linda esta visita a Asunción, qué capital tiene Paraguay. Y bueno, felices de todo lo que pudimos compartir y conocer. Hay muchos lugares que igual se quedan por fuera, pero bueno. Este fue el recorrido de la rola. Thank you, Paul. Thank you. Thank you, Paul. Adiós. Quedamos muy felices después de este reencuentro con Paul y también esta visita a Asunción nos permitió desvirtualizar el contacto con una seguidora de este proyecto. Qué gratificante es poder compartir en persona y conocer más a quienes están del otro lado de la pantalla. Y aquí Raquel, que hace rato sigue el canal, el proyecto, bueno, nos escribió y aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación, por el tiempo compartido. A ustedes por venir, espero les haya gustado la merienda. Deliciosa, hace unos productos de pastelería, galletas, panes dulces deliciosos, así que recomendado aquí. Aquí les dejamos la información, exactamente en Lambaré, pero con envíos a toda Asunción. ¿Puede Sí. ser? Bueno, Y próximamente todo Paraguay. Y bueno, también nos une como esa pasión por los viajes. Ella con Denis, su esposo, también hacen tremendos viajes recorriendo alrededores de Paraguay, Argentina, Chile. Sí. Bueno, la idea también es viajar por toda Sudamérica o Latinoamérica, así que les deseamos lo mejor y que las rutas nos reúnan de nuevo. Ojalá que sí. Espero que así sea.
Muchas Un gracias. gusto conocerles. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. A ustedes por venir. Le visito por Colombia. Nos vemos por Colombia. Nos vemos. Chao, chao. Chao, ahí estamos hablando. Dale. Gracias por todo y esperamos de verdad no haber incomodado. 35 grados, Estamos que sudamos. pero felices. Gracias, Asunción. Fue una corta visita, pero de verdad que felices de... Sustanciosa. Qué linda es tu capital, Asunción, la madre de ciudades, interesantísimo. Y bueno, ahora la ruta sigue, nos vamos a la ciudad espiritual de Paraguay a conocer un punto también muy recomendado, a Caacupé. Y a dar ya vamos. gracias. Gracias, a pedir por el viaje que queda por Paraguay y que todavía es larguito, todavía se vienen cosas muy prometedoras y bueno, lo bueno es que es cerca, estamos Bueno, cerquita. trataremos de no Es el mediodía ahora. cocinarnos. entonces, ya Aquí estamos, vamos. ya estamos, a punto. Fuimos junto al agua azul de Ipacaraí. Mejor cantamos en la ducha. No esperes más, es hora de que sea una realidad ese viaje que estás planeando, pero no olvides incluir una asistencia al viajero para que viajes tranquilo. Entra a SIS 365 y cotiza de acuerdo a tus necesidades. De entrada ya tienes un 5% de descuento si usas el código ROLOMBIAN.